Es momento de hacer un enlace Skype con Andrés Servín. Él es analista internacional y presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, la CRIES. Es antropólogo por la Universidad Nacional de La Plata en Argentina y doctor en Ciencia Política por la Universidad Central de Venezuela. Ha sido profesor visitante en las universidades de Warwick en el Reino Unido y en Harvard en Estados Unidos. Andrés, gracias por lanzarte desde Panamá para Foro Global. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Al contrario, vamos a hablar sobre tu libro, felicidades por esta publicación, un libro que trata sobre los escenarios que enfrenta América Latina, el tema de la regionalización y por supuesto también la reconfiguración del poder mundial, y precisamente en el ensayo inicial, en el introductorio de este libro de 15 ensayos, habla sobre esta reconfiguración del poder mundial. ¿Cómo se encuentra América Latina en esta reconfiguración? ¿Qué es lo que estás viendo? Bueno, básicamente estamos viendo una transición en el sistema internacional, tanto en lo geoeconómico como en lo geopolítico, y en ese contexto América Latina debe ver cómo insertarse en las nuevas condiciones que se presentan en el sistema internacional, ¿no? Entonces, el planteamiento de fondo del libro es levantar preguntas sobre cómo sería nuestra inserción, cómo son los cambios que se están produciendo y qué tipo de respuestas podríamos elaborar al respecto, más que nada considerando la dificultad de hablar con una sola voz desde la región. Claro, y al mismo tiempo estamos viendo en efecto que están pasando varios polos y el poder se está de cierta manera reconfigurando. Estados Unidos, que se está retrayendo del activismo internacional, una Europa que está pues muy afectada por crisis políticas, crisis económicas y crisis migratorias y humanitarias, y una China que está creciendo muchísimo y a la cual algunos países de América Latina le han estado coqueteando. ¿Cómo ves a China precisamente en América Latina? Bueno, tiene una presencia creciente, ha ido transformándose de la compra de bienes primarios a crecientes inversiones, particularmente en el ámbito de la infraestructura, pero eso tiene que ver también con los cambios internos del modelo chino. Ahora, nosotros tenemos una tendencia a desplazar nuestra atención del eje atlántico, de la alianza tradicional entre Estados Unidos y la Unión Europea, hacia China como una especie de sustituto, sí, sin entender que hay una dinámica mucho más compleja, tanto en Asia, Pacífico, como particularmente con la emergencia de la Gran Eurasia, a partir de la convergencia estratégica entre Rusia y China. Claro. Perdón. No, te escucho, te escucho. No, decía que esta convergencia estratégica contribuye a que la incidencia sobre el sistema internacional, el orden liberal internacional tradicional, se ve afectado tanto por los procesos de estos nuevos actores, con una visión no necesariamente liberal del sistema, pero respetando su regla de juego, como también por el revisionismo de la administración Trump, en el sentido de que muchas de las consideraciones vinculadas a una visión liberal se ven revisadas en el contexto de la política exterior de Estados Unidos. Claro. Oye, y al mismo tiempo en ese orden liberal habíamos visto la integración o mecanismos de regionalización. Tenemos a Mercosur, está la Alianza del Pacífico, pero hay también procesos electorales en América Latina, al final de los cuales la región va a estar muy dividida ideológicamente. Unos países van a ser gobiernos de izquierda, si no tenemos mal el cálculo serán 6 o 7, el resto de los países con gobiernos de derecha, falta todavía ver Brasil. ¿Crees que pueda seguir avanzando esta integración, por lo menos, o regionalización en América Latina con estos gobiernos tan dispares? Yo creo que en la medida en que pueda haber algún tipo de convergencias en torno a la necesidad de presentar una posición común en el sistema internacional, estamos en una etapa distinta de la década pasada, con la predominancia, digamos, de la llamada marea rosa, por un lado, y por otro lado, por el regionalismo llamado posliberal o poshegemónico. Eso ha quedado un poco atrás, estamos frente una reconfiguración política que implica mayor pluralismo y mayor convergencia necesariamente en términos de
los intentos de cooperación a nivel regional. Una muestra es el acercamiento entre Mercosur y la Alianza del Pacífico. Otra, por ejemplo, que pese a esta reconfiguración desde todo punto de vista, pero particularmente ideológico, lo que no se ha perdido es la relación, por ejemplo, y la posición frente a la situación de Cuba. Y eso independientemente que sean gobiernos de izquierda o de derecha. Como muestra de eso, digamos, podemos señalar la visita reciente del jefe de gabinete del gobierno de Macri a Cuba, las negociaciones que se están llevando en Cuba todavía con el ELN y el gobierno colombiano. Entonces, hay toda una serie de elementos que hacen pensar que en términos generales no vamos a tener una polarización tan marcada desde el punto de vista ideológico. Vamos a tener una polarización en torno al epicentro de los sucesos dramáticos de la región, que es la crisis venezolana, eso sin duda. Oye, este libro que publicas son 15 distintos ensayos, se puede descargar en PDF en internet. ¿Por qué no me platicas un poco quiénes son los que escriben en este libro? Y evidentemente estos son los temas de los que hablan. Bueno, este libro también justamente se caracteriza por su pluralismo. Tenemos autores con distintas orientaciones, tanto disciplinarias, hay economistas, hay especialistas en relaciones internacionales, pero también tenemos visiones muy distintas, desde visiones geopolíticas duras, digamos, que consideran que la lucha por el poder es más importante que el derecho internacional, y viceversa, visiones más constructivistas, que hablan de las narrativas para interpretar desde un punto de vista estratégico la inserción de las distintas regiones. Entonces tenemos realmente un conjunto de autores muy diverso, muy rico. Esa era la idea del libro, no plantear una visión unilateral, sino las distintas miradas que existen en torno a la inserción de América Latina en el nuevo orden mundial. Y ahí tenemos gente de toda América Latina, estamos hablando de Argentina, Cuba, Colombia, Brasil, Ecuador, Chile, y también una serie de analistas que provienen de otras zonas, como José Antonio Sanaúja, que viene de España, Carlos Kennan, que está en Francia, Ari Kakovic, que está en Israel, Peter Birle, que está en Alemania. Es decir, la intención del libro, basado en el seminario previo, fue justamente poder presentar un mosaico de perspectivas sobre hacia dónde podría encauzarse el rumbo de la región. Claro, y entonces se puede descargar a través de la página del CRIES, está también en la cuenta de Twitter, el PDF, sí. Y ahí se puede, para quien esté interesado en estos temas, evidentemente es interesante América Latina y su futuro. ¿Es positivo, es optimista el panorama que presentan los autores o es un panorama negativo? Yo diría que algunos autores tienen una perspectiva más pesimista, otros más optimista, pero lo más importante son las preguntas que se plantean. ¿Cómo vamos a insertarnos eventualmente si conseguimos construir una voz en común en un sistema internacional en transición? Claro. Más considerando que nosotros siempre hemos estado un poco en la periferia, un poco marginales del sistema internacional. Entonces, la gran pregunta es, bueno, ¿cómo podemos construir en conjunto y a pesar de la diversidad de opiniones y posiciones políticas, una inserción que beneficie al conjunto de la región? Pues ahí está, Andrés Servín, doctor en Ciencia Política. Muchas gracias por esta conversación para Foro Global. Muchísimas gracias, Genaro. Hasta luego.